estamos ya en esta etapa en la que vamos a ir conociendo poco a poco los programas de gobierno de los diferentes partidos políticos que se están presentando para las elecciones del próximo 20 de octubre. Hoy tenemos a Comunidad Ciudadana y quien nos va a hablar acerca de esto es el vocero de Comunidad Ciudadana, el señor Miguel Roca, con quien tengo el gusto de conversar, de conocerlo ahora. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a tu teleaudiencia y muchas gracias por... Bueno, ustedes siguen presentando a toda la gente que les va a acompañar. A los candidatos, los que están en las listas. Bueno, las listas ya se presentaron oficialmente. En los próximos días se va a hacer una presentación oficial de todos los candidatos. Y esta mañana han conversado acerca, han hablado con la prensa acerca del programa de gobierno. Así es, así es. ¿Ha llamado la atención algo en la prensa? ¿Que a ustedes les haya llamado también la atención? Bueno, a mí me llamó particularmente la atención comentarios más que de la prensa, ¿no? En redes, y por ahí vi uno, ¿no? No, el programa de Comunidad Ciudadana ya lo hemos hecho, decían los del MAS, ¿no? Ya. Todo lo que proponen ya lo hemos hecho. Y otros del MAS dicen, ¿no? Lo que proponen es lo mismo de antes del MNR. Entonces digo, caramba, están desconcertados los del MAS porque... Entonces están diciendo que su programa es lo que había hecho el MNR y los neoliberales antes, ¿no? Yo creo que hay un poquito de desconcierto en las filas del MAS porque es un programa renovador, es un programa... ¿Qué tiene de nuevo? A ver. Todo, porque... ¿Qué es lo que pasa? Nuestro país durante, y aquí como le encanta decir a presidente Morales, durante 90 años, ¿no? Toda la vida, hemos vivido con una lógica, mirando al suelo, mirando a la Pachamama a ver qué le sacamos. Y en esa lógica del extractivismo de mirar a la Pachamama, hemos estado, sobre todo los últimos 70 años desde la Revolución Nacional del 52, en un péndulo entre que extraemos con capitalismo transnacional o extraemos con estatismo. ¿Y quiénes se agarran los beneficios de eso? Siempre los poderosos, los que controlan el poder. Si es con, ¿no? digamos, los esquemas de derecha, de un extractivismo con capitalismo internacional, los que hacen negocios con los extranjeros. Y si es con estatismo como el actual sistema, o como el que tuvo el general Banzer durante su dictadura en los 70s, ¿no? Es quien controla el Estado. Entonces, pero siempre el beneficio es para la rosca del poder. Entonces, nuestro plan es darle la vuelta al calcetín a eso. No podemos seguir en eso. Tenemos que generar una economía para la gente. ¿Y de dónde? ¿Cómo? Porque ustedes van a seguir haciendo extractivismo también. Post-extractivismo para una economía verde, hablan ustedes, ¿no? O una economía ecologista. Una pregunta, digamos, porque justamente, ¿no? Ha habido tanta falacia en estos últimos 13 años con relación a un tema como la nacionalización, y lo curioso es que están haciendo un plan sobre esa falacia. Pero yo hago una pregunta a la gente que nos ve: ¿cuánto de nuestros ingresos viene del gas? De nuestros ingresos totales. Yo hago una pregunta: ¿20%, 40%, 60%, 80%? ¿Cuánto crees, Miguel? Difícil que yo lo pueda decir. La mayoría de la gente piensa que es altísimo, pero la cifra del año pasado, y estos son datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 16%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por un lado. Y por otro lado te doy otro dato, ¿no? Solamente, una pequeña parte de las obras y de la inversión pública se paga con el IDH. Y además de lo que se paga con el IDH, lo pagan gobiernos y municipios. La abrumadora parte de las obras y lo que pagamos viene de nuestros impuestos, viene de nuestros bolsillos, de lo que la gente generamos. Y no lo generamos en hidrocarburos. Lo generamos en el día a día canchándonos, como decimos aquí en La Paz, ¿no? Eso es, día a día salimos, somos un país de cuentapropistas, somos un país de gente que trabaja en servicios, en comercio, en turismo, ¿no? En una serie de cosas, pero toda la estructura de poder está en base a ese extractivismo. Por eso, ¿cómo piensan ustedes plantear esto? ¿Qué van a hacer? Porque hablan de post-extractivismo, sí, lo vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entonces, primero, dinamizar una diversificación productiva. Aceptar la realidad de que la mayor parte de los empleos y del trabajo se genera, diría, en un montón de sectores. El tema de los hidrocarburos y la minería se nos está acabando. Las reservas de gas que tenemos son 10 TCFs más o menos,
y nos duran como para 10 años si fuéramos a consumirlo, o nos duran para cumplir con los contratos de Brasil y de Argentina. La minería, las reservas de minería, 90% de la exportación minera es de un puñado de empresas privadas que no están reinvirtiendo en reservas. Entonces, de aquí a 5 años, 7 a lo sumo, resulta que, querramos o no querramos, no vamos a vivir, ¿no?, de exportaciones de gas y de minería. Tenemos que hacer ese cambio de timón ahorita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Ese es el tema. Primero tenemos que encarar, ¿no?, nuestra diversificación energética. Hoy por hoy consumimos, o sea, estas luces que hay en este set, pongámoslo así, un 70 y tantos % de la generación de energía viene de termoeléctricas, del gas. Y un porcentaje aún mayor, casi un 80% de la energía que consumimos también viene de gas. Y no tenemos esa proyección a largo plazo. Entonces tenemos que comenzar a generar energías alternativas, pero con mucha decisión, con mucha determinación. ¿Cuáles, por ejemplo? Solar, eólica. Ya, la eólica. Nuestro candidato Carlos Mesa decía en un video que circuló hace poco, la esencia de este programa, tenemos que apostarle muy fuerte a la energía solar. Muchos países ya lo están haciendo, y con la energía solar viene un tema muy interesante, que es la democratización energética. ¿Qué es eso? Hoy en día es inclusive, y fíjese que el mercado o la gente avanza más rápido que la regulación o que los gobiernos. Vayan al Alto. ¿Cuántas empresas hay en el Alto que venden paneles solares? Si eso está en los planes del gobierno, si eso está regulado, a ellos no les importa, ¿no? Hay un mercado, hay una demanda y una oferta, hay gente que necesita generar electricidad. Entonces, la tecnología de energía solar cada vez está siendo más eficiente y más barata, más accesible. Entonces, podríamos llegar a tener, y esto en poco tiempo, y esto es una certeza, porque ocurre en otras partes del mundo, podemos llegar a tener en nuestras casas, en nuestros techos, tejas de paneles solares y generar nuestra propia energía, inclusive generar más energía de la que necesitamos en nuestra casa. Eso y poder vender ese excedente. Perfecto. ¿Cómo van a vender ese excedente? Porque veo que en el programa ustedes hacen 2 promesas. Yo lo veo como una promesa, porque dicen disminuir la factura eléctrica primero y después habilitar microinstalaciones de generación eléctrica desde la vivienda. ¿A eso se refiere? Sí. ¿Con los paneles solares? Exactamente. Y tener y es muy fácil, y la tecnología está ahí. Tener un medidor de doble vía. ¿A qué me refiero con doble vía? Hoy por hoy el medidor que tenemos solamente mide la energía que entra a nuestra casa y nos cobran con eso. Porque no sale energía, solo consumimos. Pero imagínate, si yo puedo generar mi propia energía en mi casa en base a paneles solares en mi techo y consumo solamente una parte de lo que genero, lo que me sobra lo puedo meter a la red. Puedo mandarlo a la red. De eso se trata la democratización energética, ¿no? Y esa es la parte a la que se refería nuestro candidato. Cuando habla de economía verde también habla del turismo. He visto que le están dando un énfasis muy importante al turismo, también a las ciudades verdes. Sin duda, y vamos por partes. Hoy por hoy, ¿cuánto exportamos, digamos, en soya? 800 millones de dólares. Bueno, está dentro, digamos, de los productos que más exportamos. Sí, exacto. ¿Y cuánto crees que generamos en turismo? Similar cantidad. Y el turismo tiene la ventaja de que son cientos y miles de familias que viven de eso, porque es el que tiene el alojamiento, el que tiene el cafecito, el que maneja el bus, el que lleva a los turistas a andar en bicicleta, el que pone, ¿no?, el zipline en los árboles, en un lugar bonito de selva que tenga, ya sea en Yungas, ya sea en Santa Cruz, en el Chapare, etcétera. Entonces, el turismo ha crecido en un promedio de 10% anual, yo lo digo así, pese a los esfuerzos del gobierno. Arruinaron el turismo que venía a Rurrenabaque de los turistas israelíes, ¿no?, pidiéndoles visa. O sea, pese a los esfuerzos del gobierno, el turismo ha crecido 10% anual. El año tope, que no recuerdo si fue el 13 o el 14, creció el 18%. Si más bien desde el Estado fomentamos el turismo,
puede fácilmente llegar a ser 3, 4 veces lo que es la soya. Y por ahí van las cosas, la gastronomía, una serie, justamente, son varios rubros esa economía de la gente. Los bolivianos hemos tenido que vivir y nos hemos acostumbrado a vivir y a prosperar pese a los esfuerzos del gobierno. Y no solamente hablo de estos últimos 13 años, es algo que viene de larga data. Entonces realmente este programa es darle una vuelta al calcetín a cómo encaramos nuestra economía y a generar una economía para la gente. Vamos a seguir hablando de darle la vuelta al calcetín y de la economía. Ha hablado de productos renovables, la soya. Aparte de la soya, ¿ustedes están pensando introducir o meterse en otros, en la explotación de otros recursos? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, ¿qué han visto ustedes? El Estado per se, que se meta en actividades productivas, no es algo que vamos a fomentar. Pero sí vamos a fomentar que la gente, que las empresas, microempresas, medianas, chicas, grandes, generen esa producción en una serie de rubros. Y otra cosa, si nosotros sacamos el monocultivo de la soya a un lado, de lo que son nuestras exportaciones agropecuarias, y vemos cuál es el resto, y qué es el resto, estamos hablando de cacao, de almendras, de una serie de otros productos, de exportación estoy hablando, no de consumo interno, vemos que suman casi 500 millones de dólares. Y no escuchamos. Esa gente produce, como digo, pese a los esfuerzos del gobierno. Porque los esfuerzos del gobierno están centrados en sacarle las entrañas a la Pachamama, ¿no? Gas y mineral. Y ahora están pensando en litio. Litio está en nuestro plan de gobierno. Todos ustedes están hablando de litio. Pero hay una cosa. Si vamos a industrializar el litio de la manera que el gobierno ha pretendido industrializar el gas, con esos resultados nefastos, con ese despilfarro, con esa incompetencia y con esa corrupción, eso es lo que nos espera en el litio. Nuestro plan para el litio es totalmente diferente y va justamente orientado a hacer una integración vertical, pero con la gente, con las empresas nacionales sobre todo. Tenemos que poder atraer sobre todo tecnología extranjera para esa industrialización, pero eso que genere fuentes de trabajo, fuentes estables, permanentes de trabajo. A ver, las empresas nacionales no tienen esa tecnología. No, en litio. No tienen esa tenemos que traer de afuera. Tampoco tienen la gente experimentada. Sí tenemos ya unos cuantos bolivianos que sí están siendo expertos, digamos, y demostrando lo que saben en litio, pero falta más. A eso me voy. Si pretendemos industrializar el litio con el modelo industrializador del actual gobierno, estamos fundidos. Porque ahí están los resultados, ¿no? De ideologizar una actividad productiva. Hablemos de la petroquímica que tanto habla el gobierno, hablemos de la planta de urea. La colocan en el peor lugar posible por razones políticas, porque ¿dónde está la base política del gobierno? En el Chapala. Entonces ponen ahí una inversión de 1.200, casi 1.300 millones, ¿no? Y se dan cuenta, entonces ahora tenemos que construir un ferrocarril para llevarlo a la frontera y le meten 200 millones más. Y ahora tenemos que comprar 50 vagones, etc. Y cuando dicen, ya el precio no da. Porque además hicieron todas sus proyecciones de factibilidad cuando el precio estaba en su pico histórico de 50 años. ¿Y dónde ustedes colocarían una planta de urea? Ya la colocaron. Claro, pero si ustedes estuvieran en la posibilidad. No lo haría. ¿No lo harían? No lo harían. No lo haríamos. Y le explico por qué también. Esa planta de urea tiene que funcionar con nuestro gas. Y con nuestro gas subvencionado. Si vendiéramos ese gas, lo venderíamos al 100%. Y ese 100% se distribuiría en las gobernaciones y en los municipios. Pero ahora ese gas se lo venden al 50% en la planta de urea, se queda en yacimientos en el gobierno central, no beneficia a ninguna gobernación, a ningún municipio, y encima es para subvencionar a un extranjero, porque el costo de producir y transportar es mayor que el precio de mercado. Entonces, ese es justamente el tipo de sinsentido que tenemos que, y vamos a evitar con el proyecto de litio. Sin duda va a ser un sector importantísimo para nuestra economía, pero hay que hacerlo con suma responsabilidad, con gente idónea y con transparencia, no en el modelo actual.
Vamos a ver ahora el tema de la justicia, porque ustedes están planteando una democracia con ética, ¿no es cierto? Y también una transformación de la justicia en nuestro país. ¿A qué se refieren con esto? La justicia apesta. ¿De quién es esa palabra? Esas palabras creo que del vicepresidente. Pero de todos. Y de todos, porque propios y extraños sabemos que la justicia apesta. El primer paso que propone nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno, para tener justicia tenemos que tener democracia. Primer acto de gobierno en esta área es reconocer la plena validez del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que es esa no reelección, porque lo primero es rendir cuentas, ¿no? Y eso es importante, la racionalidad. El segundo paso es fortalecer todas las instituciones democráticas, y las instituciones democráticas es la separación de poderes, la posibilidad de que el poder legislativo como primer órgano del Estado fiscalice al Ejecutivo y no esté subordinado, ¿no? La posibilidad de que está en nuestro plan, es un punto específico, una ley de acceso a la información pública, que los ciudadanos sepamos qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el gobierno con nuestros recursos, con las leyes. Aquí todo es una caja negra, una opacidad. Y ese es el primer paso, digamos, ¿no?, para armar la mesa para comenzar a reformar la justicia. Y el siguiente paso con la justicia es justamente cambiar a las autoridades, a las cabezas del Tribunal Constitucional, del Poder Electoral, para que las reglas sean claras y respetemos nuestra Constitución. Fíjese qué ironía, ¿no? Nos impusieron una Constitución para inmediatamente violarla e irrespetarla. Nosotros estamos diciendo, vamos a respetar y hacer respetar esa Constitución que se llevó a un referéndum en 2009 y que los bolivianos aprobamos. Esa es nuestra... Y eso vamos a comenzar a respetar. Y sobre todo, pero concretamente la justicia, el cambio de las cabezas de justicia, además siempre apegados a la ley, porque viene de un acto totalmente espurio. Cuando llaman a elecciones, que es algo que intentaremos cambiar después, pero está en nuestra Constitución y tenemos que respetarla, pero absolutamente. Pero cuando llaman a elecciones y hubo mucho más votos por ninguno que por cualquiera de los señores que están a la cabeza del sistema de justicia, eso ya nos dice algo. La voluntad popular, con estricta sujeción a la Constitución, nos dice que esos señores que están manejando nuestro sistema de justicia no tienen nuestra confianza, no fueron elegidos por los bolivianos, fueron elegidos por un abuso del gobierno de turno. Y por ahí vamos a comenzar. Nos ha quedado cortito el tiempo y muchos temas por hablar. En su plan de gobierno sabemos que a la mujer le están dando un sitio especial, pero va a haber otras oportunidades. Don Miguel, gracias por venir, conversar con nosotros, darnos un pantallazo de lo que tiene el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana. Muchas gracias por estar aquí, Miriam, y sobre todo a la audiencia por recibirme. A usted por venir.